Bienvenidos a Economía en Breve número 418 del 22 de junio del 2025. Este pasado sábado 21 de junio, en la noche, cuando por cierto ya tenía listo el video de esta semana, las redes sociales y los medios se estremecieron con la noticia anunciada por el presidente Trump en su cuenta de X, diciendo que acababan de completar su exitoso ataque sobre los sitios nucleares de Irán, destacando las instalaciones subterráneas de Fordow, donde presumiblemente se desarrollaban sus armas nucleares. Posteriormente, Trump dirigió un breve mensaje a los medios para confirmar la destrucción de las instalaciones nucleares de Irán, advirtiendo a este país que si deciden llevar a cabo alguna acción sobre las fuerzas estadounidenses se enfrentarán consecuencias como no han visto y atacarán otros objetivos que ya tienen pensados. Al momento de grabar este comentario, el mundo espera la reacción de Irán, que tiene la opción, entre otras, de cerrar el estrecho de Hormuz a la navegación, lo que tendría un fuerte impacto sobre los precios del petróleo, ya que por ahí pasa buena parte del comercio marítimo de crudo y gas. Vale la pena hacer algunas observaciones. La primera es que resulta evidente la superioridad aérea que tiene Estados Unidos y también Israel, que han podido volar sobre el espacio aéreo de Irán sin contratiempos. La segunda es que el ataque de las Fuerzas Armadas estadounidenses se concentró en los sitios nucleares de Irán, recordando que Trump había advertido que Irán no tendría armas nucleares. Con esto, Trump y su gobierno buscan que Irán acepte esta imposición y no recurra a represalias que escalarían el conflicto. De hecho, ellos sostienen que no están en guerra con Irán, sino sencillamente están evitando que se hagan de estas armas nucleares. La tercera es que Trump actuó sin autorización del Congreso de Estados Unidos, donde hay varios congresistas que están pidiendo su destitución. Entonces pueden venir diferentes tipos de consecuencias para la presidencia de Trump más adelante. Y la forma en que reaccione la opinión pública de Estados Unidos me parece que será crucial para la presidencia de Trump y para lo que pueda venir. Y me inclino a pensar, aunque veremos qué es lo que pasa, que la mayoría de los ciudadanos estadounidenses pues van a respaldar esta decisión de Trump. Si no es así, entonces el poder de Trump podría verse más acotado y podría enfrentar algunas consecuencias dependiendo de los balances y lo que ocurra al interior del Congreso. Me pregunto, por cierto, qué estarán pensando pues Putin y Xi Jinping, ya que por un lado pueden ver la tensión que Estados Unidos está poniendo en Medio Oriente como una oportunidad para avanzar en sus objetivos regionales, Putin con la guerra en Ucrania y Xi con la posible invasión a Taiwán. Pero por otro lado, el poderío que han demostrado las Fuerzas Armadas de Estados Unidos les da una buena idea del posible adversario que enfrentarían y esto los podría llevar a posponer sus deseos de empujar hacia un mundo, entre comillas, multipolar por un buen tiempo. Por lo pronto, pues vienen días intensos para el entorno geopolítico y ya veremos cómo reaccionan los mercados financieros y desde luego será otro de los temas que habrá que seguir, ver si esto escala a un conflicto de toda la región o si Irán pues ya se queda con la destrucción de sus bases y no vienen repercusiones realmente importantes. El mundo está esperando y vamos a ver cómo se van dando las cosas. En Canadá, en donde se realizó la cumbre del Grupo de los 7 con la asistencia de los líderes de Canadá, que fue el anfitrión, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Japón, pero también tuvieron invitados especiales a los líderes de la India, México, Ucrania, Brasil, Australia, Corea del Sur, Sudáfrica y representantes de la Unión Europea, de la OTAN y del Banco Mundial. Desde luego, uno de los temas centrales fue el conflicto que se está dando entre Israel e Irán, en el cual el grupo pues de alguna forma pidió que se desescalara el conflicto y se defendió el derecho que tiene Israel a defenderse y señalando a Irán como principal fuente de inestabilidad pese a las tensiones políticas que había entre algunos de sus miembros. Por cierto, en la reunión el presidente Trump estuvo poco tiempo ya que se retiró para tratar el asunto de la tensión que estaba escalando en ese momento entre Israel e Irán. En otros temas que se tocaron en la cumbre, para Ucrania, pues Canadá aportó $2,000 millones en ayuda militar para Ucrania y no hubo ningún comunicado, en parte por el retiro que se dio del presidente Trump de la reunión. Se logró un acuerdo entre Estados Unidos y el Reino Unido en términos de aranceles para
reducir a 10% el arancel a los automóviles procedentes de Reino Unido y eliminar el arancel que viene a los productos de la industria aeroespacial, y todavía están discutiendo los aranceles al acero y al aluminio. En esta ocasión no hubo un comunicado oficial, ya que pues, se privilegió la flexibilidad en contra del consenso, dadas las fisuras que hay, las diferencias de opiniones que hay en varios de los temas relevantes. Pasando a los indicadores económicos de la semana, en México tuvimos las cifras de la oferta y la demanda agregadas del primer trimestre, que pueden ver aquí en este cuadro resumen del INEGI, que nos presenta pues una fuerte caída de 1.1% en la demanda agregada. En esta siguiente gráfica pueden ver la magnitud de la caída de la demanda agregada, que es pues la más importante desde la crisis de la pandemia, y esto desde luego es una mala noticia. Se suman 2 trimestres con tasas negativas en la demanda, que sumó en el primer trimestre 48.3 billones de pesos. Y para darle una proporción a esta cifra, pues miren, si vemos que una comida corrida pues cuesta más o menos 70 pesos en promedio, pues lo que representa la demanda alcanzaría para darle una comida corrida diaria a los 130 millones de mexicanos que hay en el país por 14 años y medio. De ese tamaño es. O visto de otra forma, si lo vemos en términos de automóviles como este que tenemos aquí, pues lo que vale la demanda alcanzaría para 138 millones de estos coches. La población de 15 años y más es de 105 millones, entonces prácticamente todos los adultos y algunos chavos tendrían su automóvil. De ese tamaño es la magnitud que tiene la demanda agregada en el país. Y el principal componente de la demanda agregada es el consumo que hacen los hogares, el consumo privado, que pueden ver aquí en esta gráfica cómo ha venido variando en los últimos trimestres. En esta ocasión hay una caída de 0.4%, que es la segunda consecutiva, como ven aquí, lo que no se observaba pues desde la pandemia. Entonces, esto son malas noticias, porque el consumo es el principal motor de la actividad económica y viene ya cayendo. Si lo vemos como proporción del PIB, que es lo que tenemos en esta siguiente gráfica, pues se percibe también que esa tendencia ascendente que mostraba el consumo ya se interrumpió. Parece que hay un punto de inflexión y ahora el consumo está empezando a descender. Entonces aquí tenemos malas noticias, como les decía. Y la inversión, que es también otro de los componentes importantes, sobre todo porque pues es lo que va a producir crecimiento de la actividad económica en el futuro, pues muy malas noticias, ya que hay una fuerte contracción de 4% en la inversión del segundo trimestre. Se suman 2 trimestres consecutivos negativos, y vean, si vemos los malos trimestres ahí con crecimientos raquíticos, pues ya tenemos 5 trimestres con un mal desempeño de la inversión. Si la vemos como proporción del PIB, después de esa expansión casi milagrosa que se da en el 2023, pues se llega a un punto ya máximo y empieza a descender. Parece que ya aquí hubo un punto de inflexión, lo que creo que no es de extrañarse, porque ha habido una serie de factores tanto internos como externos que están explicando este panorama más complicado para la inversión. Del lado interno, pues tenemos una serie de cambios que han debilitado el Estado de Derecho y la certidumbre hacia el futuro, que es vital para la inversión, como ahora la elección judicial, que desde mi punto de vista es un desastre y es un atentado al Estado de Derecho. De hecho, se está acabando con esa certidumbre jurídica después de esta reforma, y esto pues desde luego es muy negativo para el panorama de las inversiones. Y en el entorno externo, lo que ha hecho Trump con su política arancelaria ha generado una gran incertidumbre de aquí a que se define dónde van a quedar los aranceles, pues no hay claridad para las empresas que prefieren detener sus inversiones. Entonces lo que vamos a ver es que la inversión de la economía sigue en declive. Y si vemos la inversión pública, que es lo que tenemos aquí en esta gráfica, hay un crecimiento muy importante en el 2023, ya se ha venido reduciendo nuevamente como proporción del PIB, y aquí se ve clarísimo el tema de las obras faraónicas, estos elefantes blancos que se construyeron durante el sexenio de López Obrador y que fueron los que impulsaron la inversión pública. Y déjenme decirles que lo mejor que puede hacer un gobierno es invertir en infraestructura, porque esto genera un mayor crecimiento económico en el futuro. Sin embargo, si vamos a estar realizando inversiones que van a estar restándole a la economía, como lo están haciendo estas obras inútiles,
pues es mejor que se mantenga en un mínimo la inversión del sector público. Como quiera que sea, pues este es un componente de la inversión y también se ve que va en declive porque el gobierno no tiene los recursos para todo lo que quiere. En el caso de Pemex, por ejemplo, hay un gran problema ahí con los proveedores, entonces se ve difícil que la inversión pública también vaya a lograr repuntar. Otro indicador relevante de la semana fue el indicador oportuno de la actividad económica, que recordemos es un ejercicio econométrico que trata de adelantar cuál va a ser el resultado del indicador global de la actividad económica y que en este caso para el mes de abril tenemos una baja de 0.3% en su nivel central y vean el intervalo de confianza está muy abierto desde una caída de 1.3 a 0.8% de crecimiento. Entonces hay que tomar la cifra con la debida reserva. Hay que recordar que de repente nos llevamos sorpresas. Aquí el resultado es muy diferente en el IGAE a lo que anticipaba el indicador oportuno, pero por lo pronto lo que estamos viendo es que viene esta caída en abril, que en mayo se perfila un crecimiento básicamente marginal. En esta siguiente gráfica podemos ver el IGAE cómo ha evolucionado hasta el mes de marzo. Y los 2 meses finales, las 2 bolitas que pueden ver en la gráfica, sería de validarse el resultado que nos anticipa el indicador oportuno, cómo se comportaría el IGAE y vean que en el mejor de los casos pues estaría básicamente plano, la economía pues se ha frenado en el mejor de los casos. Yo creo que estamos al borde de la recesión, pero por lo pronto digamos que se ha frenado. Y si vemos el indicador industrial oportuno, pues tuvo en abril un crecimiento marginal de 0.1, en mayo también, entonces se ha detenido aquí la actividad industrial y me parece que todavía prevalece la tendencia de baja que vemos desde el pico que alcanzó hacia finales del 2023. Y por el lado de los servicios que pueden ver en esta siguiente lámina, pues hay una caída de 0.2% para el mes de abril y luego un crecimiento apenas marginal de 0.1% para mayo. También aquí los servicios, que eran los que venían creciendo, y hay que recordar, representan 2/3 partes del total de la producción, pues ya se han frenado desde mediados del 2024 a la fecha. Entonces tenemos señales de debilidad en la actividad económica, el crecimiento pues ha desaparecido. También en la semana tuvimos otro indicador oportuno, en este caso del consumo privado, que como pueden ver en este cuadro del INEGI, está anticipando para el mes de abril un crecimiento marginal de 0.1% y luego para el mes de mayo se vuelve a frenar. En esta siguiente gráfica pueden ver cómo quedaría la evolución del consumo privado, de validarse los pronósticos del indicador oportuno y como podemos ver, pues básicamente plano en los últimos meses y todavía con una ligera tendencia descendente desde pues el 2024 a la fecha. También el consumo me parece que va a ser sensible y va a reaccionar a la debilidad que se está dando en la actividad económica y a varios indicadores, entonces aquí tenemos malas noticias. Y en otros temas que creo que hay que señalar, pues Estados Unidos, como lo revela esta nota, pues se calificó como un reinado de terror las actividades que tiene el cártel Jalisco Nueva Generación y aplicaron sanciones a 5 de sus líderes, incluyendo a su jefe que es Rubén Oseguera Cervantes alias El Mencho. Inclusive el Departamento de Estado a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros pues va a congelar los bienes que tengan estas personas y que estén bajo la jurisdicción de los Estados Unidos y también prohíbe a todas las empresas y personas de Estados Unidos hacer cualquier transacción con estos grupos. Hay que recordar que para Estados Unidos el tema del combate al narcotráfico, especialmente el fentanilo, es central y han venido construyendo esta narrativa de que el gobierno de alguna forma está vinculado a los cárteles y este tipo de noticias no ayudan. O la siguiente, que también es de llamar la atención y de parar las pestañas, resulta que el alcalde de Uruapan pues encontró un campo de adiestramiento de los narcotraficantes en los cuales participan pues militares colombianos y venezolanos. Y uno se preguntaría qué están haciendo aquí esas personas y por qué están aliados con estos grupos criminales. Y esto nos dice que la situación de seguridad en el país está muy complicada y nuevamente este es el tipo de notas que alimentan la narrativa que tiene el gobierno de los Estados Unidos y que más adelante pues pueden convertirse en decisiones que tengan impactos importantes sobre nuestro país.
En Estados Unidos, lo más relevante fue la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, que, tal como se anticipaba, dejaron sus tasas de interés sin cambio, aunque yo creo que algunos sí pues esperaban que las presiones del presidente Trump pudieran generar alguna reacción en la Reserva Federal, pero por lo pronto eso no se ve ni en el comunicado, ni en sus pronósticos y desde luego ni en la decisión. Siguen mencionando que la actividad económica está creciendo a un ritmo sólido, que las condiciones del mercado laboral son sólidas, que la inflación permanece algo elevada, comentan que la incertidumbre ha bajado pero se mantiene elevada y señalan que el comité estará atento a los riesgos de ambos lados de su mandato dual. Hay que recordar que en la decisión anterior señalaron que ambos riesgos de su mandato estaban aumentando y ahorita ya nada más comentan que van a estar atentos, no necesariamente quiere decir que perciban ahí una mejoría. Y desde luego que van a estar preparados para ajustar la política monetaria conforme sea necesario. En esta siguiente lámina pueden ver cómo ha evolucionado la tasa de interés de los fondos federales. Al final, aquí en la línea amarilla, se ve la pausa que ya lleva varios meses, mientras que en la línea azul pueden ver el principal indicador de inflación para la Reserva Federal, que venía bajando hasta principios del 2024 y después detiene este descenso, se ha estancado, ha dejado de progresar y pues antes de que la Fed vuelva a bajar las tasas deberíamos ver que la inflación medida a través de este índice pues continúa descendiendo. En esta ocasión se presentó la revisión de los pronósticos de la Reserva Federal que pueden ver en este cuadrito extraído del reporte que emite la Fed, en el cual pues tenemos malas noticias porque el crecimiento del PIB, el crecimiento de la actividad económica esperada para este año y para el que sigue, se revisan a la baja de forma bastante apreciable, de 1.7 a 1.4% para este año y de 1.8 a 1.6% para el año que viene. Y por otro lado, pues sus pronósticos de inflación aumentan. El pronóstico más relevante es el de la inflación PCE Core, es decir, del gasto personal en consumo excluyendo alimentos y energía, que aumenta para este año de 2.8 a 3.1% y para el año que viene de 2.2 a 2.4%. Entonces, la inflación no se está portando lo bien que necesita la Reserva Federal para para continuar otra vez con su baja en tasas. Y las perspectivas para su tasa de interés al cierre del año, pues para el 2026 aumentan un poquito de 3.4 a 3.6 y para el siguiente año de 3.1 a 3.4%. La famosa gráfica de los puntitos que pueden ver en esta siguiente lámina, pues presenta para la tasa de interés al final de este año niveles pues básicamente cercanos al 4%, cerca de donde está. Y para el año que viene vean la dispersión que hay en los pronósticos. Cada puntito es el pronóstico de uno de los miembros del Fed y vean la diferencia que hay de opiniones también para el 2027 y para las perspectivas de largo plazo. Entonces, pues no lo tiene claro la Reserva Federal. Y el punto central, que quizá fue el que mencionó Powell posteriormente en su conferencia de prensa, es el tema de los aranceles. Y señala Powell, y esto seguramente no le gustó nada al presidente Trump, que al final del día el costo de los aranceles tendrá que pagarse y buena parte de eso recaerá sobre los consumidores finales. Y ellos comentaron que pues saben que viene este impacto y quieren esperar para ver un poco más y tener un poco más de claridad antes de hacer juicios que puedan resultar prematuros. Entonces, pues básicamente lo que nos está diciendo Powell es que van a esperar hasta ver qué va a pasar con este tema de los aranceles y ver qué pasa con la evolución de la inflación antes de seguir moviendo su tasa de interés. En cuanto a indicadores económicos de Estados Unidos, tuvimos malas noticias esta semana, primero porque las ventas minoristas cayeron 0.9% en el mes de mayo, como ven en esta gráfica. Se esperaba ya una caída importante de 0.6%, pero la sorpresa fue mayor, la caída fue más pronunciada. Y si excluimos automóviles, las ventas cayeron 0.3%, se esperaba un incremento de 0.2%, entonces malas noticias en las ventas. Todavía traen tendencias positivas, pero pues por lo pronto no se están portando como se esperaba. Y la producción industrial también del mes de mayo pues se cayó 0.2% cuando se esperaba un crecimiento de 0.1%, entonces aquí también una sorpresa negativa. Las manufacturas, que son el principal componente,
pues crecieron de forma marginal 0.1% tal como se esperaba. Y vean cómo en esta gráfica, pues básicamente a pesar de estos últimos crecimientos, se perciben en una situación lateral de estancamiento. Y falta por ver los efectos que van a tener toda esta incertidumbre que ha generado las decisiones de Trump en términos de política económica, especialmente de política arancelaria. Y la utilización de la capacidad instalada quedó un poco por debajo de lo que se estaba esperando, 77.4% frente a 77.7%. Los mercados accionarios, como respuesta a todo lo que está ocurriendo en el mundo, pues tuvieron una semana en la cual prevalecieron las bajas, con nuestro promedio de 10 índices bajando 0.3%, como pueden ver aquí en esta lámina. La Bolsa Mexicana de Valores tuvo una baja bastante más importante del 2%, como pueden ver aquí, terminando la semana en los 56.265 puntos. Luego de las fuertes ganancias que tuvo en semanas anteriores la bolsa, me parece que lo que estamos viendo todavía califica como una toma de utilidades. Sin embargo, creo que hay que estar muy pendientes porque los cambios que se están dando en el entorno y la desaceleración que se ve en la actividad económica en cualquier momento le pueden cobrar factura a los niveles que estamos viendo en los precios de los activos aquí en la bolsa. Entonces hay que estar prevenidos. El tipo de cambio que la semana pasada rompió a la baja los niveles de 19 pesos, llegó a estar en 18.88 pesos por dólar, como pueden ver aquí, pues durante la semana se estuvo depreciando, subiendo y terminó en 19.17 pesos por dólar. Como les señalo consistentemente, el tipo de cambio responde más a factores internos, a lo que está pasando en el entorno global, que a lo que pasa normalmente al interior del país. Sin embargo, sí hay muchos temas al interior del país que pueden generar en cualquier momento pues una reacción del tipo de cambio. Por ejemplo, los problemas que está pasando Pemex, el tema de la calificación soberana, el impacto en las finanzas públicas. Eso, si de repente vemos malas noticias, pues podríamos ver reacciones más fuertes en el tipo de cambio. Entonces hay que estar prevenidos. Y esta semana vamos a tener bastante información importante aquí en México. Comenzamos el lunes con las ventas comerciales del mes de abril, seguidas del indicador global de la actividad económica también del mes de abril, es el primer mes del segundo trimestre, vamos a ver cómo viene. Luego el martes vamos a ver la inflación de la primera quincena de junio y vamos a ver aquí si nos volvemos a llevar otra sorpresa, sobre todo por los precios del sector agrícola, frutas y verduras, etcétera, y habrá que ver cómo viene también la parte subyacente, porque esto será fundamental para Banco de México, que más adelante el jueves va a tomar su decisión de política monetaria. Yo veo muy enfilada a la Junta de Gobierno, especialmente la mayoría, para volver a recortar la tasa a 50 puntos base. Me parece que no va a ser en esta ocasión una decisión unánime y vamos a ver si nos sorprenden, depende de qué pase con la inflación. Lo más prudente, desde mi punto de vista, y creo que varios de mis colegas también coinciden, es que debería detenerse la baja en tasas, ya que la inflación está empezando a rebotar y esto pues no es bueno, ya que si la inflación sigue rebotando, posteriormente tendrían que revertir la baja en tasas para evitar que las expectativas de inflación pierdan su anclaje. Entonces ya veremos qué deciden, ya veremos qué es lo que comentan y cómo están leyendo las cosas. Vamos a tener también el jueves la balanza comercial del mes de mayo, a ver si aquí se empiezan a observar ya algunas señales de toda esta incertidumbre en el tema de los aranceles que estén impactando el comercio de nuestro país. Y el viernes tendremos la encuesta nacional de ocupación y empleo con cifras del mes de mayo, que veremos pues qué está pasando en el mercado laboral. Para Estados Unidos vamos a tener las cifras de la balanza comercial del mes de mayo. Normalmente pues les doy seguimiento, pero no las comentamos en el programa, pero me parece que en esta ocasión pueden ser relevantes para ver si se están viendo ya esos impactos de la incertidumbre arancelaria generada por Trump en estas cifras. Vamos a tener la revisión final de las cifras del PIB del primer trimestre, que no debería tener aquí gran impacto. Y el viernes veremos el reporte de ingreso y gasto personal del mes de mayo. Este reporte contiene el indicador de inflación más relevante para la Reserva Federal, que no debería salir nada mal. Yo creo que va a ser un buen resultado. Ya vimos la inflación general del mes de mayo, entonces quizá aquí no haya sorpresas, pero vamos a ver cómo sale el dato y qué es lo que quiere decir para la Reserva Federal y sus decisiones de política monetaria. Habrá que estar pendientes. Y como comento siempre, pues Trump sigue suelto. Están estos temas de la guerra entre Israel
e Irán. Desde luego, el tema de los aranceles, a ver si tenemos alguna noticia esta semana. Y con esto terminamos este programa número 418 de Economía en Breve. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.